Era una noche tranquila, o al menos eso pensaba cuando empecé mi turno. Trabajaba como guardia de seguridad en un rancho ganadero cerca de una reserva. Mi trabajo era simple: dar rondas por la propiedad y asegurarme de que ningún animal escapara y que nada ni nadie se colara en el terreno. El rancho estaba rodeado de colinas y un bosque denso que siempre parecía demasiado oscuro, incluso durante el día. Aquella noche, el silencio era más profundo de lo normal. No se escuchaban los sonidos habituales de los coyotes o las aves nocturnas. Todo estaba quieto, como si algo hubiera ahuyentado a la vida del lugar. No le di mucha importancia al principio, pero luego me di cuenta de que incluso las vacas estaban inquietas, agrupadas cerca de las vallas, como si intentaran alejarse de algo. Cerca de las 2 de la madrugada, mientras revisaba el lado norte del rancho, vi algo extraño. A lo lejos, junto a la línea de árboles, una figura se movía lentamente entre las sombras. Pensé que podía ser algún cazador perdido o tal vez un animal grande. Encendí mi linterna y la apunté hacia el bosque. Lo que vi me dejó helado. La figura era demasiado delgada para ser un animal y demasiado deformada para ser un humano. Caminaba con movimientos torpes, casi mecánicos, pero lo peor era su rostro. Aunque estaba lejos, pude distinguir algo antinatural, una mezcla de rasgos humanos y animales, como si alguien hubiera intentado imitar una cara humana, pero fallando en el intento. Tomé la radio y llamé a mi jefe, pero la estática era lo único que escuchaba. Fue entonces cuando lo escuché, un grito, agudo y desgarrador, que venía del bosque. No era un sonido humano, pero tampoco de ningún animal que hubiera oído antes. Era algo diferente, algo que no debería existir. De repente, la figura comenzó a moverse hacia mí, primero lentamente, pero después con una velocidad alarmante. Solté la linterna por puro instinto y corrí hacia el refugio del rancho. Podía escuchar sus pasos, pesados y rápidos, acercándose cada vez más. Sentía que no iba a llegar a tiempo. Cuando crucé la puerta del refugio y la cerré de golpe, todo quedó en silencio. Me apoyé contra la madera, tratando de recuperar el aliento, mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. Pensé que estaba a salvo, pero entonces lo escuché de nuevo, el grito, justo afuera. Me armé de valor y miré por una de las pequeñas ventanas del refugio. La figura estaba de pie, mirándome. Su cuerpo parecía más alargado ahora, como si hubiera cambiado de forma. Sus ojos brillaban en la oscuridad, reflejando la luz de mi linterna que aún yacía en el suelo afuera. Permanecí ahí toda la noche, escuchando sus pasos rodear el refugio, sus garras rascando la madera y ese grito espantoso que resonaba cada tanto. Cuando finalmente amaneció, el ruido cesó. Salí con cuidado y encontré marcas profundas en el suelo alrededor del refugio, como si algo hubiera estado arrastrándose. Renuncié al día siguiente. Nunca regresé al rancho, pero los dueños me contaron que semanas después comenzaron a encontrar animales mutilados cerca de la línea de árboles, todos con marcas similares a las que vi aquella noche. Había aceptado un trabajo temporal como repartidor en una zona rural. La paga era buena, pero las rutas eran largas y solitarias, y algunas terminaban en caminos que parecían no llevar a ningún lado. Había escuchado historias sobre cosas extrañas en esas áreas, pero nunca les presté atención. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos. Una de esas noches, mientras regresaba de mi última entrega, el GPS me indicó un desvío por un camino de tierra. Al principio no parecía tan malo, pero cuanto más avanzaba, más estrecho y oscuro se volvía. Las ramas de los árboles se cerraban sobre el camino, como si quisieran atraparme, y el único sonido era el crujido de las ruedas sobre la grava. De pronto, algo cruzó frente a mi camioneta. Frené de golpe, y las luces de los faros iluminaron a un ciervo. Pero algo no estaba bien. Era demasiado grande, y su cuerpo parecía torcido, como si no estuviera hecho para moverse de esa manera. Me quedé mirándolo,
tratando de entender lo que veía, cuando levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos no eran normales, eran completamente negros, y había algo en su mirada que me heló la sangre. Entonces, el ciervo hizo algo que nunca había visto. Se levantó sobre dos patas. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Aquello no era un animal. No podía ser. Aceleré para alejarme, pero al mirar por el retrovisor, vi que estaba corriendo detrás de mí. No corriendo. Sus movimientos eran erráticos, como si su cuerpo no supiera cómo funcionar en esa postura. Cada vez se acercaba más, y pude escuchar el golpeteo de sus patas contra el suelo, como si estuviera a punto de alcanzar la camioneta. De repente, se lanzó hacia un lado del camino y desapareció entre los árboles. Sentí un alivio momentáneo, pero algo en mi interior me decía que no había terminado. Unos minutos después, escuché un golpe seco en el techo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Algo estaba arriba. Aceleré, esperando que la velocidad lo hiciera caer, pero el peso seguía ahí. Las garras arañaban el metal, produciendo un sonido agudo que me hacía temblar. Entonces, algo golpeó la ventana del lado del conductor. Miré de reojo y lo vi. La misma criatura, pero ahora su rostro parecía humano, aunque deformado. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, mostrando dientes afilados. En un acto desesperado, giré bruscamente el volante, haciendo que la camioneta derrapara. Sentí como el peso desaparecía del techo, y al mirar por el espejo, vi la criatura en el suelo, retorciéndose como si tratara de cambiar de forma. No me detuve. Seguí conduciendo hasta llegar al primer lugar con luz que encontré, una pequeña gasolinera. El encargado me miró con extrañeza cuando bajé del vehículo. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o pensara que estaba loco, pero su expresión se endureció. «No eres el primero en ver algo así por aquí», dijo en voz baja. Luego señaló hacia la camioneta. «Revisa el techo». Subí con cautela y vi las marcas, arañazos profundos y lo que parecían huellas, pero no eran de ningún animal que yo conociera. Eran demasiado grandes, demasiado humanas. Esa fue la última vez que acepté una ruta nocturna, pero a veces, cuando manejo por caminos solitarios, siento que algo me observa desde el bosque, esperando. Trabajaba como repartidor, manejando un viejo camión por las zonas rurales de mi estado. Mi ruta me llevaba a comunidades aisladas, donde las carreteras eran estrechas y los caminos de tierra parecían no tener fin. Siempre intentaba terminar antes de que anocheciera, pero esa noche, un retraso en las entregas me obligó a manejar bajo un cielo estrellado y un silencio inquietante. El último tramo de mi ruta pasaba por un camino rodeado de colinas y árboles, con curvas cerradas que parecían alargarse infinitamente. La única luz era la de los faros de mi camión, que iluminaban apenas unos metros adelante. El ruido del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas eran mi única compañía. De repente, algo cruzó frente al camión. Frené bruscamente, el chirrido de los neumáticos resonó en la oscuridad. Pensé que era un animal, tal vez un coyote, pero cuando bajé para revisar, no encontré nada. Ni un sonido, ni huellas en la tierra. Todo estaba demasiado quieto. Volví al camión y continué mi camino, pero unos minutos después lo vi. Una figura estaba parada a un lado de la carretera. Era humanoide, pero algo en su postura me hizo sentir incómodo. Era demasiado alto, con brazos que parecían más largos de lo normal. Su rostro estaba oculto por la sombra de un sombrero, pero podía sentir que me miraba. Aceleré, tratando de dejarlo atrás, pero al mirar por el retrovisor, vi que corría. No corría. Se movía a cuatro patas, como un animal. Su velocidad era antinatural, y aunque estaba lejos, parecía estar ganándome terreno. Mi corazón latía con fuerza mientras pisaba el acelerador, pero sentía que nunca sería suficiente. Cuando finalmente giré una curva cerrada, lo perdí de vista.
El alivio fue breve. Unos metros más adelante, la figura estaba de pie en el centro del camino, inmóvil, como si me estuviera esperando. Frené nuevamente, sin atreverme a avanzar. Con manos temblorosas, encendí las luces altas del camión. La figura se giró hacia mí y lo vi claramente. Su piel era pálida, casi grisácea, y sus ojos brillaban con un tono amarillo que parecía atravesar el parabrisas. Su boca se abrió en una sonrisa amplia y grotesca, mostrando dientes afilados. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era humano. De repente, comenzó a moverse hacia mí, primero lentamente, luego con una velocidad aterradora. No lo pensé dos veces. Engrané marcha atrás y retrocedí a toda velocidad, sintiendo que el motor del camión temblaba bajo la presión. La criatura me seguía, golpeando el capó con garras largas y deformes. Cuando finalmente llegué a una bifurcación en el camino, tomé un desvío al azar, rogando que me llevara lejos de aquella cosa. Manejé sin parar hasta que vi las luces de una pequeña estación de servicio. Al bajar del camión, noté que el capó estaba cubierto de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado arrancarlo. Entré en la tienda para intentar calmarme, pero el hombre detrás del mostrador me miró con seriedad. ¿Venías por el camino viejo?, preguntó, y asentí. ¿Viste algo, verdad?, continuó, inclinándose hacia adelante. No respondí, pero mi silencio fue suficiente para que lo entendiera. El hombre suspiró y me dijo en voz baja: «Ese camino está maldito. No vuelvas por ahí, porque lo que sea que viste te buscará otra vez». Desde esa noche, evito esa ruta a toda costa. Pero a veces, en la oscuridad de mi habitación, siento que alguien me observa desde la ventana y me pregunto si realmente logré escapar. Las noches en lugares solitarios siempre guardan secretos que pocos se atreven a enfrentar. ¿Has vivido algo similar? Comparte tu historia en los comentarios, suscríbete y activa la campanita para ser parte de esta comunidad y no perderte los próximos relatos. Gracias por ser parte de Crónicas de un Desconocido. Nos vemos en el próximo video.